Poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas. Bienvenidos a este primer podcast de la serie que haremos junto al Cari Cuervo en torno a la poesía colombiana. Durante estos podcasts propondremos una exploración a la obra de 4 poetas colombianos que son protagonistas de la serie editorial de poesía del Instituto Cari Cuervo. Bienvenidos. En esta ocasión nos acompaña Luzmeri Giraldo, poeta, ensayista, antóloga y profesora universitaria, escritora en residencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado antologías de literatura para niños, de cuentos de autores colombianos y de poetas hispanoamericanas y españolas, valoraciones múltiples de narradores colombianos y libros de ensayos sobre literatura colombiana. Ha recibido numerosos galardones por su obra literaria. Ha sido jurado del Premio Juan Rulfo de Literatura Hispanoamericana y del Caribe, hoy Premio Phil de Literatura en Guadalajara, del Premio Juan Valera Mora de Poesía en Caracas y de diversos premios y concursos nacionales e internacionales. Es autora de los poemarios El tiempo se volvió poema, Camino de los sueños, Con la vida, Hoja por hoja, Postal de viaje, Sonidos en la luz, Llévame como un verso, Poemas del exilio, de artes y oficios y Casa de sombras, y de las antologías Diario Vivir, Canto de pájaros, que es una antología, una edición trilingüe en español, inglés y rumano. Bienvenida Luzmeri, gracias por acompañarnos en este espacio. Vamos a estar hoy charlando con Paula Delgado, que es que es profesional del área de formación de Fundalectura, y con Pedro Pulido, que es quien les habla. Muchísimas gracias por esta invitación. Me parece bellísimo este trabajo que ustedes están haciendo, así que me siento honradísima de estar con ustedes. Pues queremos empezar por la poesía y pues con motivo del homenaje tributado por el 27º Festival Internacional de Poesía de Bogotá y la revista de poesía Ulrica, el Instituto Cari Cuervo este año publica la antología Alfabeto de otros días, un libro que ofrece al lector un privilegio no tan común en estos días, el de hacer un recorrido por diferentes momentos de la obra poética de un autor. Entonces pues queremos saber y pues preguntar y escuchar de tu voz qué significa esta publicación para ti. No, para mí ha sido maravilloso, primero porque para nosotros los poetas y los estudiosos en general de literatura, ser publicado por el Cari Cuervo es maravilloso, el Cari Cuervo no deja de ser emblemático y que la publicación sea también parte del homenaje de la revista o de la corporación más bien Ulrica y su festival de poesía en Bogotá, pues mucho mejor, yo estoy contentísima. Es de hecho un recorrido poético desde mi primer libro hasta el último publicado. Y bueno, como decía Pablo un poco, a mí me parece como un gran, como eso, es un privilegio, es muy interesante poder tener la posibilidad de recorrer la obra de un autor. Pero ¿cómo llegan a la selección? O sea, entre tantos poemarios, entre tantos poemas, ¿cómo logran decidir qué poemas deben ir en esta antología tan particular? No es fácil porque uno como autor a veces quiere más unos poemas que otros. A mí me pidió el director del festival, Rafael del Castillo, que es también poeta, que eligiera los poemas que yo considerara representativos y él se encargaría del resto. Yo hice eso, seleccioné unos poemas de cada uno de los libros y él después hizo su propia curaduría, así que terminó siendo una antología a 2 manos o a 4 manos, ¿no? Lo que hice yo y lo que terminó por redondear Rafael. Sí, y fíjense que es algo muy bonito, y cuando ustedes tengan la oportunidad de descargar esta antología, además porque está para acceso libre en la página del Instituto Cari Cuervo, se van a dar cuenta pues que tienen una oportunidad muy interesante. Es decir, muchas antologías de poetas son hechos por personas externas. Tener una antología hecha primero por 2 poetas, segundo por la misma autora, es una oportunidad difícil de conseguir y que le permite a uno como dar cuenta o conocer un poco
lo que ha significado la obra pues, de Luz Mary Giraldo, que yo siento que no solo ha significado pues, en la publicación de poesía, sino en general para la literatura y para la forma de comprender un poco la poesía en Colombia. Quisiéramos en este podcast pues hacer un pequeño recorrido, así como la antología es un recorrido por tu obra, quisiéramos hacer un recorrido por la antología misma, porque además creo que nos permite encontrarnos con muchas cosas muy interesantes, y para eso quisiéramos arrancar con el poema que le da nombre al primer poemario, El tiempo se volvió poema. Sí, el primer libro se llama El tiempo se volvió poema, y el que le da título es este poema. Mientras se quiebra la palabra al tejer y destejer el tiempo que enhebra con hilos de araña el árbol caído de memorias, el ruiseñor le canta al eco que se enredó en la sombra bañada de cerezos. Este libro es de 1974. Con este poema quisiéramos arrancar con una cosa que es, bueno, es un elemento que es constante a lo largo de tu poesía y que no solo se identifica pues, en el poema, sino también en la forma en cómo te han leído los críticos literarios, y es el tema del tiempo y esta idea de cuál es el poder de la palabra frente al tiempo. Siento yo que en el poema hay la posibilidad de reconstruir la memoria a partir de la palabra, pero quisiera que nos contaras un poquito de eso. ¿Cuál es ese poder de la palabra frente al tiempo que parece este poder que es como invencible, imparable? ¿Cómo funciona eso? Sí, digamos que desde muy joven yo he tenido la obsesión por el tiempo que pasa. Con el tiempo que pasa estaría una concepción muy clásica de la palabra permanece, afirmación que es relativa, porque la palabra también se puede ir, se puede esfumar. Entonces yo pienso que al elegir o al elegirme a mí unos motivos que yo he ido trabajando en mi poesía, incluyendo en mi poesía, como serían los pájaros, determinados animales, los gatos, el tiempo mismo y la memoria, de alguna manera digo, esos temas o esos motivos me han elegido, yo no es que los busque, de pronto me llegan. Con ellos yo intento rescatarlos del olvido de las cosas que suceden. La palabra es poderosa, sí. La palabra, desde el punto de vista literario, poético, narrativo, la palabra conjura, la palabra nombra, la palabra puede sostener, la palabra da cuenta de todos los tiempos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que la palabra desde siempre tiene una connotación, puede ser sagrada, pero es de permanencia y es de creación, ¿no? En el principio era el verbo, o en el principio era, dicen los distintos mitos. Si bien es el de la cultura cristiana, el texto bíblico, en el principio era el verbo, en las culturas primigenias siempre hay en el principio era, y normalmente era la palabra que crea. Entonces de ahí yo creo que viene esa preocupación mía, y crea en el tiempo y con el tiempo y a pesar del tiempo. Pero me parece que hay un ejercicio muy bonito y creo que lo mencionas en otro poema, y es que a la larga la palabra es como ese aleph en el que puedes verlo todo y el poema te permite verlo todo, que es como un poco lo que siento allí, es como esta idea de la experiencia poética te permite estar en el pasado, en el presente, en el futuro y crear a la larga lo que pareciera que es inefable. Es decir, yo no puedo agarrar el tiempo, no puedo agarrar la memoria, pero la palabra te permite hacerla tangible y te permite ponerlo aquí para que el lector se encuentre con eso. Digamos que hay una cosa cuando yo empecé a leer como tu poesía y un poco pensando en este programa, y es, al principio me costó mucho acercarme porque no me sentía preparado, pero lo que me encontré fue que precisamente esas múltiples posibilidades que me ofrece el poema me permite conectarme con algo muy interno en mí, que creo que es algo muy bonito que logra tu poesía,
y que me parece que precisamente hace eso que tú propones, ¿no? Y es que la palabra teje y enhebra la memoria y enhebra la experiencia del lector y logra esta conjunción que parece imposible, ¿no? Y que es algo como de la magia de la poesía. Yo quería preguntarte un poco sobre eso, y es cómo te piensas tú o cómo te imaginas al lector frente a tu poesía. En este sentido de esta experiencia que haces, es como tan difícil, a mi parecer, de poner en palabras, tú lo logras, pero ¿qué te imaginas tú que pasa con esos lectores cuando se encuentran con un poema como este, por ejemplo? No, no se me había ocurrido jamás, porque cuando uno escribe, o en mi caso, yo no escribo necesariamente pensando en un lector, aun cuando a veces sí me digo, ojalá que esto me haya quedado claro para que lo entiendan. Ahora que me pones a pensar en esto, yo espero que el lector guarde silencio y haga una lectura introspectiva que lo lleve a no solamente a sentir, sino a meditar en aquello que yo voy diciendo, que es también la forma como yo he ido escribiendo el poema, desde una forma de meditación sobre la existencia, sobre determinadas experiencias, sobre determinados objetos o situaciones, sobre la historia misma, ¿no? Mi propia meditación, espero, toque a ese posible lector, y solamente lo podría hacer a través del silencio, ¿no? De un adentrarse, ¿no? Porque yo creo que intento hacer una poesía mucho más interior que exterior, a pesar de que lo externo esté a veces dibujado o sugerido, ¿no es cierto? Que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano.